Buenas tardes a todos, mi nombre es Emilia Figueroa, soy nutrióloga y educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Un poquito de mi background, llevo 5 años trabajando en la parte de educación en diabetes y en el área de nutrición, concluí cerca de 4 años y el día de hoy les traigo el taller relacionado con el marketing de los alimentos. El título de nuestro taller es Más allá de las etiquetas, entiendo el marketing de los alimentos. Vamos a revisar un poquito de etiquetas, vamos a indagar un poquito en estos logos, en estos nombres que aparecen en algunas de las etiquetas de muchos de productos empaquetados e indagar un poquito en qué nos conviene, compararlos con las versiones regulares y pues después haremos un espacio para la parte de las preguntas y respuestas relacionadas con el tema. Así que empecemos. El poder de la información. ¿Cuántas veces se han comparado un producto y han dicho, se ve saludable, dice saludable, y descubrieron después que aprendieron a leer etiquetas o revisaron el contenido que no necesariamente es tan saludable, solo porque nos fuimos con la finta de que dice orgánico, o dice light, o dice 100% natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo vamos a hablar un poquito de esos contenidos, de esas frases y qué consiste, de qué está conformado el contenido y cuáles son un poquito las normas en México respecto a ese contenido, ¿vale? Entonces, entre mitos y realidades, empecemos primero con el más común, light o ligero, ¿vale? La norma mexicana 051, que es la que encargada de los productos empaquetados, nos dice lo siguiente. Se exige una reducción de al menos el 25% del contenido en cuanto a calorías, grasas y azúcares añadidos o alguna de estas. No necesariamente tiene que ser todo, puede ser una u todas, o en general el tema del impacto calórico de la versión original. Eso entonces no quiere decir que el mito aquí normalmente está relacionado con la parte de tiene menos calorías, tiene menos grasas o completamente es libre de calorías. Light no significa automáticamente bajo en calorías. Tiene un significado más a la reducción, a una proporción de reducción de calorías, no necesariamente a que sea un producto completamente bajo de calorías. Más adelante vamos a revisar puntos claros de cómo consideraremos un producto que se adecua a las necesidades o cómo podemos hacer compras un poquito más inteligentes de manera muchísimo más breve, pero entre ellos este es un punto importante. Aquí tenemos un ejemplo. Usamos de referencia a la mayonesa regular y a la mayonesa light. Podemos identificar en 100 gramos el aporte calórico que puede llegar a tener, es de aproximadamente en la regular de 744 calorías y en la versión sin calorías de 274 calorías. Vemos que la reducción va más hacia la parte del contenido graso, siendo que la versión regular tenía un aproximado de 80 gramos de grasas y en la versión light tenía un contenido de 25 gramos de grasa. Si notamos entonces que hubo una modificación, hubo un aumento en los carbohidratos en la versión light y las proteínas disminuyeron en la versión light y el contenido de sodio, algo muy relevante, pero a veces nos olvidamos de él, aumentó en la versión light. Nos preguntaríamos por qué sucedió esto. Bueno, necesitamos dar mejores texturas o mantener una textura similar a la versión regular y podemos recurrir a almidones, que en realidad se refieren a carbohidratos, pero además necesitamos conservantes, que anteriormente la grasa funcionaba como un conservante o también un mecanismo de sabor y en este caso necesitamos aumentar el contenido de sodio para tener un mecanismo de sabor, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? De etiquetas reales y cómo se puede ver afectado. Podemos observar el contenido de grasas por aquí, de grasas saturadas, ha reducido en la versión light y podemos observar el contenido de sodio y ha aumentado en la versión justamente light, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que podemos estar utilizando. Otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos como referencia son los aderezos. Usamos aquí aderezos tipo César o Ranch y en la versión baja en calorías, que también es una forma de encontrar en la combinación de ligero o de light, podemos encontrar que la disminución fue hacia el contenido de grasa principalmente. ¿No? No necesariamente al aporte calórico, el aporte calórico se sigue manteniendo, sigue aproximadamente de 110 calorías por 100 gramos, aunque sea una versión baja en calorías, no necesariamente pueda ser así. Ahorita vamos a revisar un poquito ese punto claro, ¿vale? En el caso del yogur,
Aquí podremos observar también algunas comparativas. Esta versión es justamente hacia la disminución del azúcar, hacia la disminución de las grasas. Aquí se convergen dos puntos importantes en cuanto a reducciones. El ejemplo, la finalidad de hacer la comparativa de ambos productos es identificar cuál me funciona más a mí, ¿vale? Tal vez yo no deba consumir tanta azúcar, entonces la versión regular puede ser más funcional que la versión light, porque la versión light tiene más carbohidratos, porque tuvieron que retirarle un porcentaje mayor de grasa. O viceversa, necesito disminuir la ingesta de grasas saturadas y la versión light me aporta esa alternativa para mí. Entonces, el punto es identificar que no todos los productos que tienen light dentro de su etiqueta necesariamente son sin calorías o no nos aportan las calorías, muchas calorías como tal. La siguiente frase que vamos a trabajar es sobre bajas en grasa o libres de grasa. Es un producto sin grasa, aquello que tenga menos de 0.5 gramos de grasa por porción. Esa la definen las etiquetas, cuánto contiene por porción, y hay que verificar que tenga menos de 0.5 para que sea un producto como tal sin grasa. Un producto bajo en grasa debe tener menos de 3 gramos de grasa por porción, grasas totales específicamente. Entonces, la versión baja en grasa no necesariamente es la más saludable o no necesariamente tiene 0 calorías nuevamente. Un producto reducido en grasa tiene 25% menos generalmente que un producto de la versión regular. Nuevamente lo mismo que hablábamos con los productos light. Ejemplo, un producto que hemos encontrado que ha tenido una versión baja en grasa o reducida en grasa son los frijoles enlatados. En este caso tenemos la comparativa de los frijoles refritos regulares y los frijoles refritos bajos en grasa, ¿no? Podemos observar que no hay tantas modificaciones en cuanto al contenido de carbohidratos, el contenido de proteínas, pero sí podemos identificar que el contenido de grasa realmente es disminuido. Podemos notar el impacto que este puede suponer en las calorías como tal, sin embargo, no necesariamente es sin calorías, pero como mencioné hace ratito, un punto importante y relevante son el contenido de sodio en los productos. Y en este caso observamos que los frijoles refritos sin grasa tienen un poco más sodio. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los frijoles Isadora tienen justamente la versión sin grasa o versión reducida en grasa y podemos observar la comparativa de cuánta grasa total tienen la versión regular y en el caso de las versiones reducidas en grasa tienen un menor porcentaje, ¿vale? En el caso de la crema, por ejemplo, es un producto que normalmente recomendamos que opten por la versión reducida en grasa o baja en grasa, porque podemos observar que sí reduce de manera importante el contenido de grasas como tal. Por ejemplo, aquí hablan de 16 gramos de grasas saturadas, por ejemplo, y aquí podemos observar 9.8, específicamente grasas totales, 15 sobre 25 en cuanto a la porción por 100 mililitros, por ejemplo. Entonces, podemos considerar que en esta ocasión la versión reducida en grasa es una versión más saludable para nosotros porque en cuanto al contenido de grasas saturadas tiene un mejor perfil para nosotros definitivamente. La leche clavel o Carnation o la leche evaporada también es un ejemplo que podemos estar trabajando. La versión reducida en grasa contiene mucho menor porcentaje de grasas saturadas y podemos trabajarlo también, podemos utilizarlo en algunas preparaciones, inclusive hay una versión por ahí deslactosada, si hay intolerancia a la lactosa, que se puede trabajar bastante mejor y se puede incluir en algunas preparaciones o en pequeñas cantidades de manera ocasional, ¿vale? Por ahí también tenemos el otro contexto que es respecto a los productos bajos en azúcar y sin azúcar añadida. Estos son contextos bastante interesantes porque un producto sin azúcar, su contenido de azúcar es menor a 0.5 gramos por porción. Un producto reducido en azúcar es el contenido de azúcar se ha reducido en un 25%, nuevamente el 25% aparece otra vez, o más del contenido del alimento original o de su versión similar. Un producto bajo en azúcar o sin azúcar añadida no necesariamente no contiene azúcar. Puede contener otras versiones de azúcar, pero no necesariamente es sin azúcar. Puede contener azúcares inherentes del producto de donde está hecho, pero
no le pusieron azúcar para mejorar el perfil de sabor. Puede contener edulcorantes artificiales o azúcares naturales que deben consumirse con moderación, recordemos. Por ejemplo, las mermeladas. Tenemos la mermelada regular y tenemos la mermelada sin azúcar. Podemos observar que en carbohidratos hay 65 gramos, de los cuales 48.8 gramos son en azúcares añadidos en la versión regular, y en la versión sin azúcar tenemos un perfil menor, hay 1.6 gramos de azúcares añadidos, siendo el total de 25.2 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿de dónde vienen estos carbohidratos? Obviamente la fruta misma de donde está hecha la mermelada, que un poco también es un perfil de azúcar sin necesidad que sea añadida, más inherente a la misma fruta. Podemos observar también hay un perfil mayor de sodio, justamente por como medio de conductor de sabor y potenciador de sabor. Las calorías probablemente sí reduzcan porque no hubo necesidad de añadiduras de otros productos, como podemos observar. Entonces aquí, por ejemplo, no necesariamente es sin calorías, pero sí mejora muchas veces este impacto en la glucemia o este impacto en el consumo de azúcar regular. Otro ejemplo que trabajamos es la gelatina, y definitivamente en las gelatinas sí se puede observar la gran diferencia con respecto al contenido de azúcar, ya que en unas definitivamente hay una cantidad importante de azúcares añadidos. Por ejemplo, podemos observar que aquí por porción nos aporta 8.7 gramos, cuando en la versión sin azúcar no hay contenido de azúcar, se maneja como cero en el caso del gramaje del contenido de azúcar. Obviamente viene la leyenda de este producto contiene edulcorantes, entonces hay que vigilar el consumo, tampoco debemos superar de las recomendaciones que generalmente ronda entre los 5 sobrecitos de edulcorantes al día. Un ejemplo que también me gusta mucho son las cremas de cacahuate o cremas de avellanas, y podemos encontrar el perfil de carbohidratos disponibles, ya que, pues, recordemos, las avellanas también nos aportan una proporción de carbohidratos, no están exentas completamente, pero sí en cuanto a azúcares añadidos el perfil disminuye. Tenemos por aquí 43.3 gramos de azúcares añadidos, siendo que en la versión sin azúcares añadidos tenemos un total de 0, y de los azúcares que están presentes o azúcares propios de los productos tenemos 4 y 6. Muchas veces aquí se añaden algunos almidones extra como para mejorar el sabor y la textura, y en general podemos observar que aquí hay presencia de polialquiles, que es un tipo de edulcorante con los que también hay que tener cierta vigilancia y cierta moderación de consumo. Muy bien. Otro de los que trabajamos mucho es respecto a las lechadas o leches vegetales. Entonces hay que estar vigilando el contenido de azúcar. Aquí podemos observar, por ejemplo, el contenido de azúcar en 100 mililitros, y aquí está nulificado. ¿Tiene un impacto en las calorías? Sí, la realidad es que sí tiene un impacto en las calorías porque definitivamente no se adiciona con azúcar. Algunas lechadas pueden contener edulcorantes, otras no necesariamente, nada más hay que vigilarlas, y algunas pueden tener un poquito más de sodio justamente como medio de conservación, y además pues para mejorar el perfil de sabor. Ahora, un punto bien interesante es el tema de los granos, integrales o solo multigrano. Y esta comparación de qué es mejor, si el multigrano o si el integral. Entonces, las normas nos dicen que multigrano básicamente solo nos indica que ese pan está hecho, o ese postre o esa galleta o lo que vayamos a consumir que tenga granos, solo está hecho de varios granos. Es decir, puede tener trigo, puede tener avena, puede tener amaranto, puede tener cebada, centeno, por ejemplo, pero no necesariamente lo hace integral. Porque, ¿qué es un grano integral? Un grano integral son aquellos alimentos que contienen partes del grano del cereal como tal, y la harina integral se obtiene después de moler estos granos enteros. Conservan cáscara, conservan el grano un poquito más entero, y eso lo hace con mayor prevalencia de fibra, hay mayor contenido de fibra. Entonces, ¿qué preferimos? Pues granos integrales, definitivamente, porque va a haber mayor contenido de fibra, va a alimentar mejor nuestra biota intestinal, microbiota intestinal, pero además mejora nuestro perfil glucémico. Y además disminuimos la ingesta de harinas refinadas. ¿Qué pasa si encontramos un producto de panadería integral y multigrano? No pasa nada, está perfecto porque podemos obtener ambas cuestiones. Tal vez el perfil de sabores mejora, tenemos diferentes granos y eso permite también una variedad mayor en cuanto a la ingesta de vitaminas y minerales principalmente.
Entonces, optar siempre por la versión integral es el primer paso. Sin embargo, si hay una versión integral y multigrano, también es muy válida, ¿vale? Entonces, si un producto dice multigrano, el mito normalmente es vinculado a que es más saludable y no necesariamente es así. Podemos optar por versiones multigrano integrales o versiones integrales. Entonces, ¿qué tenemos que vigilar en las etiquetas de productos multigrano? Aquí podemos poner un ejemplo. En el pan de caja multigrano encontramos la presencia de 3.9 gramos de fibra. Un muy buen perfil de fibra, pero podría ser mejor. Tenemos que una versión de pan integral nos aporta 5.6 gramos de fibra en 100 gramos. ¿Vale? Entonces, mejora definitivamente el perfil de fibra. El contenido de carbohidratos es ligeramente más elevado, pero porque la fibra cuenta como carbohidrato, pero recordemos que las fibras no se absorben, van en la materia fecal y se desechan y forman parte prioritaria de la materia fecal. ¿Vale? Entonces, es muy importante que el perfil del grano mejore definitivamente y optar siempre por las versiones integrales. Aquí tenemos algunos ejemplos y en este caso tenemos un pan multigrano. Podemos observar el contenido de fibra en la porción, por ejemplo, es de 0.6 gramos, el contenido de sodio es de 124 miligramos y en el caso de la lista de ingredientes nos explica que hay una mezcla de cereales del 6.6% entre cebada, trigo, hojuelas de avena, hojuelas de centeno y entre otras. Eso lo hace multigrano. Pero ¿qué pasa cuando estamos buscando una versión integral? Bueno, aquí por ejemplo nos están ofreciendo 1 gramo de fibra por porción comparativamente con la versión no integral. El aporte de sodio es ligeramente más bajo y en la lista de ingredientes no necesariamente van a aparecer varios granos, solamente puede ser la aparición de harina de trigo adicionada con niacina, que es un aminoácido y algunos otros puntos claros, pero hace mención también de la harina integral, que es la que nos interesa para incrementar el volumen de fibra por parte de la dieta. Libres de sodio, bajos en sodio, reducidos en sodio. Entonces, primero, los productos libres de sodio o sin sodio son aquellos que tienen menos de 5 miligramos de sodio por porción. Si son menos de 5 miligramos, no vale la pena reportarlos, son considerados sin sodio. Productos bajos en sodio, que tengan menos de 140 miligramos de sodio por porción. Estos son los que más nos gustan, ¿no? Entonces, entre las recomendaciones de su Nutri siempre van a encontrar que les van a decir busque que por porción tenga menos de 140 miligramos de sodio por porción, no por 100 miligramos o mililitros, por porción. Y productos reducidos en sodio, tenemos todos aquellos que la versión original y en la versión reducida tenga menos 25% o menos, o más, perdón, de la reducción. Entonces, no todos los productos reducidos en sodio son bajos en sodio. Eso es muy importante a considerar. Vamos a ver un ejemplo bastante interesante que son los chilitos en polvo, ¿no? Tenemos aquí, ahorita van a ustedes descubrir cuál es el que sugerimos. La versión regular de chile en polvo tiene 310 miligramos de sodio en 3 gramos. Y, perdón, esta es la versión baja en sodio y esta es la versión regular. ¿Vale? Están al revés. Entonces, la versión regular tiene 358 y la versión baja en sodio 310. ¿Es reducida en sodio? La están considerando como un producto reducido en sodio. Sin embargo, no necesariamente es un producto bajo en sodio como lo mencionamos hace ratito. Para recordar, bajo en sodio tendría que ser menos de 140 miligramos por porción. Tenemos el caso del atún. Ambos son de tuni. Ambos son en agua, ambos son en sobre, y en el caso del sodio podemos observar que aquí son 290 miligramos de sodio por porción. En la versión baja en sodio, que lo menciona como bajo en sodio, y aquí el hecho de que hable de bajo en sodio, es muy importante que vigilemos que el sodio sea menos de 140 miligramos por porción, porque recordemos que una cosa es reducido en sodio y otra muy diferente es bajo en sodio. En este caso nos están diciendo que este producto debería tener menos de 140 miligramos de sodio por porción. Nos vamos a la etiqueta y dice que tiene 75 miligramos de sodio por porción. Entonces, una palomita para este producto. Es una muy buena alternativa, es una mejor opción. No tiene soya también, por ejemplo, tiene un buen perfil de proteínas y además es en agua. El tajín.
nos encanta a todos en general. Aquí podemos observar el contenido de sodio y es de 581 miligramos por porción de 3 gramos. Y en el caso del tajín reducido en sodio, podemos observar que son 358 miligramos de sodio por porción. Entonces, ¿es reducido? Sí. ¿Tiene 25% menos la versión baja, reducida en sodio? Sí, pero no es baja en sodio. Por eso, todavía ostenta el sello de exceso de sodio, como pueden observar en la etiqueta de aquí, ¿vale? No necesariamente es baja en sodio. Tenemos a la salsa de soya, hay una versión baja reducida en sodio. Entonces, la versión regular tiene un 6.4 gramos de sodio y la versión reducida en sodio tiene 3.966 gramos de sodio. Reducida está, definitivamente. Es casi la mitad del sodio menos de lo que tiene la versión regular. Sin embargo, persiste con un buen contenido de sodio y por eso tiene que ostentar el rombo de exceso de sodio. Ahora, vámonos con etiquetas un poco más difíciles que pueden ser en cuanto a la comprensión y que no están tan normalizadas y además reguladas en México. Lo relacionado con lo natural o totalmente natural o las frases de 100% natural. De entrada es un término bastante vago que se utiliza en la mercadotecnia, es un término poco regulado, pero la FDA en Estados Unidos nos explica que no se ha incluido, es decir, que los que dicen 100% natural son productos en donde no se ha incluido ni añadido nada artificial o sintético. Esto incluye, por ejemplo, la parte de aditivos, el contenido como base, ¿vale? Esos son los puntos de referencia. ¿Automáticamente lo hace más saludable? No necesariamente, ¿vale? Quiere decir que las fuentes o todos los ingredientes son obtenidos de manera relativamente natural, no hay nada que sea procesado o que no sea artificial o sintético, pero no necesariamente lo hace un perfil más saludable para mis objetivos, tal vez. Muchas veces lo encontramos con estos logos en algunos productos y los podemos encontrar de esta manera. Podemos encontrar menciones de las frases así o, por ejemplo, en el caldito de pollo. Y aquí el objetivo es que cuando vayamos a leer la lista de ingredientes, todo lo que aparezca aquí no suene a algo sintético, no suene a un producto químico como tal, sino que sean productos que además expresen con su nombre científico, si es una planta, o su nombre común, ¿vale? Ese es justamente cómo podemos identificar. Ahora, un producto orgánico, esto está un poquito más regulado. Un producto 100% orgánico es aquel que todos los ingredientes deben estar certificados como orgánicos. O sea, en la preparación, en el diseño, todo. Los productos orgánicos, sin el 100% orgánico, el 95% o más de los ingredientes son orgánicos. Los ingredientes no orgánicos permitidos pueden ser hasta un 5%, pero hay que excluir la sal y el agua. Esos son productos que no contabilizamos como no orgánicos en los productos orgánicos. Y hecho con productos orgánicos son que al menos el 70% de los productos deben tener ingredientes orgánicos certificados, ¿vale? Excluyendo obviamente la sal y el agua. El término orgánico se refiere únicamente a un método de producción y no a la calidad nutricional. Recordemos que el perfil nutricional es lo que nos interesa, el contenido nutrimental. En México tenemos este sello orgánico. En Estados Unidos se utiliza este otro y también se utiliza este en México, hecho con orgánico. Y lo podemos identificar, por ejemplo, de esta manera en muchos de los productos que vamos a consumir, ¿vale? Ahora, vamos a revisar rapidito el tema de lectura de etiquetas, que es importante considerar. Entonces, un alimento recomendable debe tener por porción menos de 150 calorías, 5 gramos de azúcar añadida, 5 gramos de azúcar añadida en total, 5 gramos de grasa total, 4 gramos de grasas saturadas, 60 miligramos o menos de colesterol. Siempre es menos, acuérdense. De todo esto es menos. Menos de 140 miligramos de sodio y si se puede, al menos 3 gramos de fibra por porción para considerarlo integral. Hay que elegir además productos que tengan menos de 5 ingredientes para considerarlos productos que si bien están procesados, pero no son ultraprocesados, y evitar alimentos que contengan más de un sello frontal,
¿vale? ¿Cuáles son los sellos frontales? Los rombos. Y estas son las indicaciones de colocación de rombo. Básicamente, si el rombo de exceso de calorías aparece en el producto que yo quiero consumir, es porque en 100 gramos de productos sólidos tiene más de 275 calorías o en líquidos más de 70 calorías por 100 mililitros totales. En el caso del sodio, si en 100 gramos tiene más de un gramo de sodio por kilocaloría o más de 300 miligramos de bebidas, por ejemplo. En el caso de exceso de las grasas trans, que aporta ese producto proviene de grasas trans. Eso se tiene que hacer como una regla de 3 para entender de las calorías totales de 100 gramos, cuánto nos aporta en forma de grasas trans, y si tiene más de ese 1%, definitivamente va a ostentar este perfil. Se espera que para dentro de unos años los productos contenido de grasas trans, la idea es que sean sustituidos por grasas insaturadas, poliinsaturadas, que son grasas más saludables, lo mismo con las saturadas. El exceso de grasas trans va a aparecer cuando más del 10% del total de energía proveniente sean de grasas saturadas, y el exceso de azúcares cuando más del 10% de la energía total proviene de azúcares libres, es decir, azúcares añadidos. ¿Vale? Ahora, ¿qué en productos muy pequeñitos, como podemos observar en esta imagen? Voy a tratar de hacerles... Aquí se alcanza a ver que aparece un 1, pero en la caja grande de los minis Tajín podemos observar que aparece exceso de sodio. Entonces, no necesariamente el sello número 1 está relacionado con el exceso de sodio. El número es básicamente el número de sellos que este producto contiene. O sea, este va a contener solo un sello, que probablemente sea exceso de sodio. La costeña de los chipotles van a contener solo un sello y, por ejemplo, a obtener 3 sellos. Probablemente puede ser exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de calorías, tal vez, estoy suponiendo, pero justamente es como funcionan los sellos y con los numeritos. Muy bien. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.